Bienvenidos a este nuevo video. Hoy conoceremos la historia más profunda, humana y desconocida de Humberto Zurita, el hombre que, a los 71 años, decidió abrir su corazón después de perder al amor de su vida. Una historia que no solo habla de amor y dolor, sino también de esperanza, redención y del poder de volver a empezar cuando todo parece terminado. Humberto Zurita nació el 2 de septiembre de 1954 en Torreón, Coahuila, México. Desde muy joven demostró una sensibilidad fuera de lo común, una manera intensa y profunda de percibir el mundo. En su mirada había algo que mezclaba curiosidad y melancolía, una chispa que anunciaba que ese niño silencioso llegaría a conmover millones de corazones. En la Escuela Nacional de Teatro de México, mientras muchos soñaban con la fama, él buscaba algo distinto, la verdad emocional detrás de cada personaje. La esencia humana que se esconde detrás de las máscaras. Su búsqueda lo llevó a convertirse en uno de los actores más respetados y admirados de América Latina. Durante los años 80, su nombre empezó a brillar en los créditos de las telenovelas más exitosas, Cuna de Lobos, De Pura Sangre, y muchas más. Su rostro serio, su voz profunda y su presencia escénica crearon un sello único, una marca que combinaba elegancia, fuerza y vulnerabilidad. Detrás de esa figura imponente, sin embargo, había un hombre discreto, reservado, casi hermético, especialmente en lo que se refería al amor. Todo cambió en 1981, cuando conoció a Christian Bach, la actriz argentina que se había ganado al público mexicano con su belleza y talento. Desde el primer encuentro, algo invisible los unió. Sus compañeros de producción hablaban de una energía especial entre ellos, una conexión que trascendía el guión. Nos entendíamos sin palabras, diría años después Humberto, recordando que bastaba una mirada para comunicarse. En 1986 se casaron, y juntos formaron una de las parejas más admiradas del espectáculo latinoamericano. Su unión no era una simple historia romántica de celebridades, era una sociedad sólida, un refugio de respeto y complicidad en medio del ruido de la fama. Christian se convirtió en la musa de Humberto, su equilibrio emocional, su hogar. Tuvieron 2 hijos, Sebastián y Emiliano, herederos del talento y la sensibilidad de sus padres. En el corazón de esa familia reinaban el amor, la discreción y la fidelidad a sus valores, durante más de 3 décadas. Humberto y Christian compartieron proyectos, sueños y una vida construida sobre la confianza. Él siempre decía que su mayor éxito no estaba en los premios, sino en regresar cada noche a casa y encontrar en su esposa la paz que ningún escenario podía ofrecer. Pero como toda gran historia, la suya también estaba destinada a enfrentar la tragedia. A mediados de la década de 2010, Christian comenzó a enfermarse en silencio. Fue un proceso largo, discreto, del que casi nadie supo. La familia decidió mantenerlo en privado, protegiendo su dignidad y su tranquilidad. En 2019, la noticia que nadie quería escuchar se hizo pública: Christian Bach había fallecido. La industria entera se detuvo. Miles de fans lloraron, pero nadie imaginó la magnitud del dolor que Humberto sintió aquel día. Gracias por ver este video, y si te gusta este tipo de historias humanas y reales, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like para seguir trayendo más contenidos como este. El actor confesó en una entrevista posterior: con Christian se fue mi vida entera. Tuve que aprender a respirar de nuevo, a caminar de nuevo, a existir de nuevo. Aquellas palabras, dichas con la voz quebrada y los ojos húmedos, revelaron a un hombre devastado. La cámara captó el silencio que siguió, ese instante en que la emoción supera las palabras. No era un discurso preparado, era un grito del alma. Humberto no solo había perdido a su esposa, había perdido la mitad de su ser, la razón que daba sentido a cada día.
Por meses, incluso años, se refugió en el trabajo. Dirigió obras de teatro, produjo proyectos independientes, buscó en la creación artística una manera de sobrevivir a la ausencia. Pero cada noche, cuando las luces del escenario se apagaban, el silencio lo envolvía como un recordatorio implacable de todo lo que había perdido. El dolor no se cura, solo se aprende a vivir con él, confesó en una entrevista, y su mirada lo decía todo, un hombre fuerte, pero profundamente roto por dentro. En ese tiempo, sus hijos, Sebastián y Emiliano, se convirtieron en su sostén. Ellos fueron los pilares que lo mantuvieron en pie, el recordatorio de que la vida debía continuar. Humberto, el actor admirado por millones, se aferró al papel más difícil de su carrera, el de un padre que debía seguir adelante aún con el alma partida. Nadie sabía que, en medio de la oscuridad, la vida le tenía preparado un nuevo acto, uno que cambiaría su historia para siempre. Los años siguientes a la partida de Christian Bach fueron para Humberto Zurita una travesía silenciosa entre la memoria y la soledad. Aunque su carrera continuaba activa, su alma parecía suspendida en el tiempo. Los escenarios lo veían presente, pero su mirada vagaba hacia otro lugar, como si una parte de él aún conversara con la mujer que amó durante más de 3 décadas. En cada aplauso, en cada estreno, había un eco de ausencia. El público veía a un artista consagrado, pero detrás del personaje había un hombre que luchaba por no derrumbarse. Durante ese periodo, Humberto se convirtió en productor y director de teatro, creando espacios donde podía volcar su energía, su tristeza y su necesidad de seguir sintiendo. La escena, que alguna vez fue su medio de expresión, se transformó en su refugio emocional. Cada obra era un intento de comprender la pérdida, cada ensayo, una oración disfrazada de arte. En entrevistas evitaba hablar de su dolor, pero bastaba una pausa en sus palabras para entender que seguía cargando con un vacío imposible de llenar. Sin embargo, en medio de esa penumbra, había algo que lo mantenía de pie, sus hijos, Sebastián y Emiliano. Ambos decidieron seguir los pasos de sus padres y se convirtieron en actores y creadores, demostrando que el talento y la pasión son un legado que trasciende generaciones. Humberto encontraba en ellos un reflejo de Christian, una chispa de esperanza que lo empujaba a continuar. Ellos son mi motor, dijo en una entrevista. Cada día intento ser fuerte por ellos, aunque a veces no lo logre. La vida de Humberto, en esos años, se redujo a una rutina de trabajo, silencio y recuerdos. Su casa, antes llena de risas y música, se había convertido en un museo de memorias. Cada rincón guardaba un fragmento de su historia, fotografías, guiones, notas escritas por Christian, aromas que parecían flotar en el aire. Los amigos cercanos sabían que visitarlo era entrar a un espacio sagrado, donde el tiempo se movía con la lentitud del duelo. El actor que había interpretado héroes, villanos y amantes en la pantalla, ahora interpretaba el papel más humano y difícil, el de un viudo que intentaba aprender a vivir sin su mitad. El público, que siempre lo había admirado por su elegancia y talento, comenzó a verlo con una mezcla de respeto y compasión. Muchos lo consideraban un ejemplo de fidelidad, un hombre que honraba la memoria de su esposa con dignidad, y era cierto. Humberto no se apresuró a llenar el vacío, no buscó distraerse con romances fugaces. Su forma de amor se transformó en silencio, en respeto, en introspección. El amor verdadero no muere, decía con voz serena, solo cambia de forma. Pero el destino, caprichoso e imprevisible, tenía otros planes para él. En 2022, los rumores comenzaron a circular en los medios de espectáculos. Humberto Zurita podría estar iniciando una nueva relación. La noticia tomó por sorpresa a todos, incluso a sus seguidores más fieles. Era posible que después de tanto dolor, un hombre como él pudiera abrir su corazón nuevamente. La respuesta,
Aunque inesperada, fue una lección de vida. La prensa no tardó en descubrir el nombre de la mujer que acompañaba discretamente al actor, Stephanie Salas. Actriz y cantante mexicana, nieta de la legendaria Silvia Pinal. Dos mundos distintos, dos almas con trayectorias y edades diferentes, pero unidas por una energía invisible. Al principio, Humberto guardó silencio. No era un hombre de escándalos. No necesitaba justificar sus sentimientos ante el público. Pero el amor, cuando es auténtico, encuentra la manera de manifestarse en una entrevista. Finalmente rompió el silencio con una frase que se volvió viral: he aprendido que el amor no es una traición a la memoria, sino una forma de honrarla. Con esas palabras, Humberto desarmó a la prensa y conquistó al público nuevamente. No hablaba desde la defensa, sino desde la verdad emocional. A sus 71 años, demostraba que el corazón humano no entiende de calendarios ni de juicios sociales. El amor, decía él, es una forma de seguir respirando cuando creías que ya no podías hacerlo. Stephanie, por su parte, se mostró prudente, empática y profundamente respetuosa. En lugar de alimentar rumores, habló con serenidad. Yo no vengo a reemplazar a nadie, dijo. Vengo a acompañar a Humberto en una nueva etapa de su vida. Sus palabras revelaban madurez, sensibilidad y comprensión. No se trataba de borrar el pasado, sino de convivir con él, de integrarlo en una historia nueva, escrita con ternura y gratitud. A medida que los meses pasaban, comenzaron a aparecer juntos en algunos eventos culturales y teatrales. Las cámaras los captaban sonrientes, relajados, cómplices. No había ostentación ni escándalo, solo dos personas que se permitían volver a sentir. Humberto irradiaba una luz distinta, una serenidad que hacía tiempo no se veía en él. Sonrisa, antes contenida, volvía a surgir con naturalidad. Los amigos cercanos aseguraban que, por primera vez en años, lo veían realmente feliz. Incluso sus hijos, Sebastián y Emiliano, comprendieron la importancia de esta nueva etapa. Si mi padre sonríe así de nuevo, todo está bien, declaró Sebastián en una entrevista que conmovió a millones. Sus palabras resumían la esencia de la historia: el amor no divide. El amor sana, reconstruye y une. Humberto había pasado de la oscuridad del duelo a la luz de un renacer emocional. Y lo hacía con la misma elegancia con la que siempre había vivido. Lo que comenzó como una compañía discreta terminó convirtiéndose en una historia de redención. Humberto y Stephanie demostraron que el amor, cuando llega con honestidad y respeto, puede transformar incluso las heridas más profundas. En ellos, el público vio algo más que una pareja, vio esperanza. Y en el reflejo de esa esperanza, muchos encontraron el valor de creer que nunca es tarde para volver a empezar. La relación entre Humberto Zurita y Stephanie Salas nació en silencio, lejos de los flashes, los titulares y los juicios ajenos. Se conocieron mejor en reuniones discretas, en cafés tranquilos de la Ciudad de México, en terrazas donde podían hablar sin ser interrumpidos. No buscaban esconderse, sino proteger lo que estaban haciendo. Ambos sabían que el amor, cuando es verdadero, necesita espacio para respirar, sin la presión del público ni el ruido de las redes sociales. Humberto siempre había sido un hombre reservado, y Stephanie lo entendió desde el primer momento. Ella, acostumbrada también al escrutinio mediático por su linaje artístico, comprendía la importancia del respeto y la prudencia. Lo que comenzó como una amistad basada en la admiración mutua, pronto se transformó en algo más profundo. Había una conexión emocional que trascendía la diferencia de edades, una complicidad que se construía sobre experiencias de vida, heridas y aprendizajes compartidos. Las primeras fotografías de la pareja aparecieron en los medios a finales de 2022. Y la reacción fue inmediata. Algunos celebraron la valentía de Humberto por volver a amar.
mientras otros lo criticaron injustamente, acusándolo de haber olvidado demasiado pronto a Christian Bach. Pero el actor, fiel a su estilo, guardó silencio ante las polémicas. No necesitaba justificarse, lo único que importa es lo que sientes aquí, dijo señalando su corazón durante una entrevista. Esa frase resumía toda su filosofía. Stephanie, con elegancia, respondió a las críticas con palabras llenas de serenidad. Amar no significa borrar el pasado. Significa agradecerlo. Para ella, el recuerdo de Christian no era una sombra, sino una presencia que acompañaba con respeto su historia con Humberto. Esa madurez conmovió a miles de personas, y poco a poco el público comenzó a entender que lo que los unía no era la necesidad, sino la comprensión. Con el paso de los meses, su relación se fortaleció, comenzaron a asistir juntos a eventos benéficos, obras de teatro y exposiciones de arte. No buscaban protagonismo, pero su sola presencia irradiaba una energía distinta. Humberto sonreía con una luz nueva en la mirada, una que sus amigos aseguraban no haber visto desde hacía mucho tiempo. El amor me devolvió la calma, confesó él en una entrevista, con una sinceridad que desarmó a todos. Stephanie me enseñó que la vida todavía puede ser bella. Incluso después del dolor más grande, los momentos cotidianos que compartían eran los que más valor tenían. Ella cocinaba cenas sencillas, mientras él recitaba fragmentos de poemas que había memorizado en su juventud. Reían, conversaban, se acompañaban. No necesitaban grandes gestos, solo la certeza de estar en el lugar correcto, con la persona indicada. En casa de Humberto, donde antes reinaba el silencio, ahora se escuchaba música, risas y el aroma de café recién hecho. La vida, de alguna forma, había vuelto. A pesar de la felicidad, no todo fue fácil. Enfrentaron la presión social, los comentarios malintencionados y las comparaciones inevitables. Vivir una historia de amor en la madurez no siempre es comprendido por todos. Pero Humberto y Stephanie decidieron enfrentar cada obstáculo con honestidad. Amar de nuevo no es traicionar a quien ya no está, dijo él, es aceptar que todavía estás vivo. Esa frase se volvió un símbolo, un mensaje poderoso que inspiró a miles de personas que, como él, habían perdido algo irreemplazable. El público, poco a poco, cambió su percepción, las redes se llenaron de mensajes de apoyo, de admiración, de respeto. Gracias por enseñarnos que el amor no tiene edad, escribían sus seguidores. La historia de Humberto y Stephanie se convirtió en un faro de esperanza para muchos que temían volver a abrir su corazón. Y lo que empezó como una relación discreta, floreció en un amor profundo, maduro y lleno de propósito. En una de sus declaraciones más emotivas, Humberto resumió su sentir con palabras simples pero llenas de verdad. La fidelidad no está en quedarse atado al pasado, sino en mantener viva la capacidad de amar. Con esa frase, dejó claro que su historia no era una sustitución, sino una continuidad, una forma de rendir homenaje a la vida misma. Stephanie, a su lado, lo miró con ternura y agregó, yo no vine a reemplazar a nadie. Vine a acompañarlo hacia la luz. Y así, entre respeto, complicidad y amor, se fueron preparando para un paso que nadie imaginaba. Un paso que marcaría el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Humberto Zurita. Después de haberlo perdido todo, estaba a punto de volver a creer plenamente en la vida y en el amor. El momento que nadie esperaba finalmente llegó. Humberto Zurita y Stephanie Salas decidieron casarse. No fue una boda mediática ni un evento lleno de flashes y exclusivas, fue una ceremonia íntima. Serena, profundamente ocurrió en un jardín privado, rodeados de flores, música suave y las personas más importantes de sus vidas. La noticia, cuando se filtró, conmovió al público entero. A sus 71 años, Humberto sellaba una nueva promesa de amor, no desde la ilusión juvenil,
sino desde la sabiduría de quien ha amado, perdido y renacido. El actor explicó con calma el motivo de su decisión: no queríamos un evento social. Queríamos un acto espiritual, un compromiso con la vida, con el amor, con el presente. Aquellas palabras reflejaban todo lo que había aprendido en su largo viaje emocional. Stephanie, vestida con un sencillo vestido marfil sin joyas ostentosas, irradiaba serenidad. Humberto, con un traje claro y sin corbata, parecía haber encontrado la paz que durante años lo había eludido. Cuando llegó el momento de los votos, su voz tembló, pero sus palabras fueron firmes. Prometo seguir aprendiendo de ti cada día, reír contigo en los buenos momentos, sostenerte en los difíciles, cuidar lo que amamos y recordar que el amor no pertenece al pasado ni al futuro, sino a este instante. Los invitados, pocos pero cercanos, fueron testigos silenciosos de un renacimiento. Entre ellos estaban sus hijos Sebastián y Emiliano, quienes miraban emocionados al ver a su padre recuperar su sonrisa genuina. No había lágrimas de nostalgia, sino de gratitud. Era como si la vida misma celebrara la valentía de un hombre que, después de caminar por el valle del dolor, decidió volver a mirar el horizonte con esperanza. La boda no simbolizaba un final, sino un nuevo comienzo. La reacción del público fue abrumadora. Las redes se llenaron de mensajes de cariño: el amor no tiene edad. Gracias por enseñarnos que siempre hay tiempo para empezar de nuevo. Incluso los medios más críticos reconocieron que había algo profundamente inspirador en ver a Humberto abrazar la vida con tanta autenticidad. En su cuenta oficial, el actor escribió un mensaje que se volvió viral: a mis 71 años no celebro solo una boda. Celebro la vida. Christian siempre será parte de quien soy. Y Stephanie es mi presente. Ambas me enseñaron lo que significa amar sin miedo. Aquellas palabras unieron lo que muchos creían irreconciliable: el pasado y el presente, la memoria y la renovación. Humberto no intentaba borrar a Christian Bach de su historia, la honraba a través de su capacidad de seguir amando. Stephanie, con madurez y comprensión, nunca trató de ocupar ese lugar, sino de acompañarlo con respeto y ternura. En su unión había una lección de vida: el amor verdadero no compite. Se transforma. Desde ese día, Humberto se convirtió en una figura aún más admirada. No solo por su talento, sino por su honestidad emocional, por atreverse a mostrar su vulnerabilidad. En un mundo que glorifica la juventud y teme envejecer, él demostró que la madurez puede ser el escenario más bello para amar. Ser viejo no es perder el fuego, dijo con una sonrisa en una entrevista posterior. Es aprender a encenderlo con calma, con paciencia, con experiencia. Esa frase se volvió emblema de su nueva etapa. La vida junto a Stephanie trajo consigo nuevas reflexiones. Humberto comenzó a hablar con frecuencia sobre el legado que quería dejar, no solo sus películas o sus obras de teatro, sino su ejemplo humano. Quiero que mis hijos recuerden que nunca es tarde para empezar de nuevo, afirmaba. El corazón envejece físicamente, pero nunca deja de latir. Hoy, el actor dice que cada día junto a su esposa es una bendición. Una segunda oportunidad que la vida le regaló cuando menos lo esperaba. Su historia no es un cuento de hadas, sino una verdad profundamente humana. Habla del dolor, del paso del tiempo, del coraje de abrirse al amor después de haber perdido todo. Y quizás por eso ha tocado tantos corazones. Humberto Zurita nos enseña que la fidelidad no está en quedarse atrapado en el ayer, sino en seguir creyendo en el amor, que los finales no existen, solo transformaciones. Que el amor puede golpear tu puerta 2 veces, si tienes la valentía de abrirla de nuevo a sus 71 años. Humberto no solo encontró a una compañera, sino una nueva razón para vivir. En su sonrisa habita la certeza de que la vida, incluso después de la tormenta, siempre guarda un amanecer para quien no teme volver a sentir. Y así,
Entre recuerdos, gratitud y nuevos sueños, el actor que un día lo perdió todo volvió a enseñarnos la lección más importante de todas, que el amor, cuando es verdadero, nunca muere, solo se transforma, se renueva y vuelve, siempre vuelve.